los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae aliento y vivifícanos. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los siento, ya los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento y vivifícanos. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento y vivifícanos. Y mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote.
Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Qué gusto nada más estar aquí en esta mañana. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendecimos a cada hermano que se conecta a esta transmisión. Saludamos a cada varón que se levanta en esta mañana, a cada varón, a cada mujer que se levanta, a cada joven. eh, Desde el día de ayer dispuso su vida, su intención, su actitud para tener este tiempo con Dios, aquí en la presencia del Señor, obrando. Como decíamos en el día de ayer, nuevamente así como decíamos echar raíces. Así estamos en esta mañana nuevamente, como cuando eh, el árbol frondoso crece y se extiende sus raíces. Hoy es un día más para extender raíces, para profundizarlas más en Dios. Para eso estamos en esta mañana. Les saludamos en el nombre de Jesús, saludamos a nuestros hermanos en cada parte que nos ven, saludamos a nuestros hermanos de Santa Librada que también se conectan con nosotros en esta mañana. A todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. A todos nuestros hermanos del extranjero que están con nosotros allí, en Ámsterdam, en Luxemburgo, a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, como les Jason, Luciana, Magda, Alejo, todos y cada uno de ellos. Que también han compartido esa transmisión y mucha gente también se han conectado eh, a este tiempo devocional, a este tiempo de búsqueda de Dios, a este tiempo de oración, de clamor. El día más importante o el momento más importante, y lo tengo muy presente, no es cuando en este día se pueda reunir la sesión de Congreso del Consejo de Bogotá. El momento más importante es cuando la iglesia se reúne a orar, porque donde dos o tres estén congregados en su nombre, allí está Dios en medio de ellos. La palabra del Señor dice, pidan pidan para que su gozo sea cumplido. Y dice la escritura que toda oración que el Padre contesta, en eso será glorificado el Padre. O sea que es para Dios una gloria, es para Dios motivo de gloria que nuestras oraciones sean contestadas. Que Dios le encanta, le gusta contestar, responder nuestras oraciones. Un Dios tan grande y poderoso que haga caso a alguien, a un ser humano, eso es algo especial. El Dios de los cielos nos escuche y eso lo glorifica, glorifica su nombre. Por eso todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, va a ser hecho. Y su nombre tiene que ir de acuerdo a su voluntad. El nombre es un conjunto. El nombre tiene que ver, no podemos separar nombre de su carácter. De nuestras oraciones tienen que ir de acuerdo al carácter de Dios. Por eso todo lo que tenga el sello del carácter de Dios es respaldado por su nombre. Así que nuestras oraciones que hoy levantamos delante del Señor tienen que tener el tinte del carácter de Dios para que su nombre sea glorificado. Y cuando su nombre es glorificado, podemos estar seguros de que Dios nos va a contestar. Así que esa seguridad en esta mañana venga de parte del Espíritu Santo, que esa seguridad venga de parte de Dios para hablarnos, para interceder por nosotros y que la dirección de este tiempo que estamos acá sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, poniendo los motivos de oración, que podamos ser usados como instrumentos de oración en esta mañana. Así que les bendecimos su tiempo, su disposición. Así que enfóquese y concéntrese en lo que en esta mañana vamos a hacer dirigidos por el Señor. Así que vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por esta mañana tan preciosa, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí con nosotros en este momento y por cada hermano también que terminando esa transmisión va a ver esa transmisión. Oramos para que la unción tuya del Espíritu Santo quede plasmada en este tiempo, Señor, plasmada aquí, Señor, y pueda trascender aún después de terminar todo esto. Señor, el Espíritu Santo toque, utilice cada palabra para que en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra te glorifique, tu palabra bendiga al pueblo, tu palabra bendiga a mis hermanos, tu palabra bendiga a cada oyente en el nombre de Jesús. Y que la fe venga es por el oír y que el oír sea tu palabra, Señor. Tu palabra hoy dice, bienaventurados aquellos
pies que anuncian el Evangelio, Señor. Padre, pero también tu palabra dice, Señor, que los que predican tu palabra. Y gracias porque hoy no solamente hay quien predique, sino también hay gente que quiere escuchar tu palabra. Señor, como dijo el tiempo que se sentó Herodes a juzgar al pueblo, Señor, tu palabra dice que la gente gritaba voz de Dios y no de hombre. Igualmente en este tiempo lo creemos, Señor. Hoy hay una multitud que aclama que se escuche la voz de Dios y no del hombre. Oramos, amado Señor, para que tu palabra poderosa, Señor, trascienda, que seas tú quien hable, Señor, que seas tú, Señor amado, direccionándonos. Señor, que este motivo que estamos aquí, sea el único motivo para estar aquí en estas mañanas, es glorificar tu nombre, Señor. Oramos para que toda agenda oculta de nuestros corazones hoy sea descubierta por la luz de tu palabra, Señor. Y hoy podamos, Señor, estar, Señor, delante de tu presencia, Señor. Desde lo que hablamos, de lo que digamos, nuestras actitudes, sea en todo momento darte a ti la gloria. Oramos que puedas trascender a través de estos medios, Señor, y llegues a las personas necesitadas. Gente que tal vez está en hospitales, Señor. Gente que hoy, amado Dios, tiene problemas en la familia. Señor, niños que están siendo maltratados, Señor. Oramos en el nombre de Cristo para gente que está, amado Dios, siendo atacada por intenciones de suicidio, de depresión, amado Dios, de angustia. Oramos para que toda confusión en esta hora, a través de tu palabra, a través, amado Dios, del Espíritu Santo, sea quitando, obrando y poniendo vida donde el enemigo quiera poner muerte, en el nombre de Cristo. Padre, oramos para que en esta mañana, Señor, tu palabra siga corriendo y siendo glorificada en Bogotá. Sigas corriendo y siendo glorificada en cada parte de Colombia y del mundo. El mundo te necesita, Señor amado. No nos sueltes a nuestros propios planes, amado Dios. Señor, tómanos de tu mano, Señor. Y así como cuidaste a Israel en medio de su cautividad, y ellos no se dan cuenta, como decía el profeta, en el profeta Oseas, Señor, que desde pequeño, desde Egipto, amado Dios, tú cuidaste. Amado Dios, a Israel lo llevabas en tus brazos, ellos no sabían que los cuidabas y los atrajiste a ti con cuerdas de amor. Que de la misma manera, amado Dios, en esta mañana nos lleves al lugar donde quieres que estemos para darte gloria de alabanza. Te damos el honor y te damos, Señor, a ti toda la gloria en el nombre de Cristo. Oramos, amado Señor, para que esta mañana sea una mañana llena de tu gracia, llena de tu favor, y que en esta mañana, Señor, bendecimos este día. Gracias, porque este es el día que haces hoy, Señor. Gracias por mis hermanos que se han levantado, por nuestras familias que se han levantado. Gracias por el alimento que has puesto en nuestra mesa. Gracias, amado Dios, porque hay provisión. Gracias por tu obra poderosa. Has tocado personas. Sigue tocando personas en este tiempo en Colombia, no solamente a favor de tus hijos, sino a favor de aquellos que necesitan de ti en el nombre de Cristo. Oramos, amado Dios, para que tu iglesia no olvide la compasión por aquellos que no te conocen, Señor. Aquella compasión que tuvo Cristo mismo al ver las ovejas que se comportaban, Señor, y eran ovejas que como que no tenían pastor, amado Dios, y y esa compasión te llevó a sanarles, y esa compasión te llevó a ministrarles. Padre, en el nombre de Jesús recordamos cada persona que te necesita, que no hay peor, Señor, situación que pasar crisis sin ti, en el nombre de Cristo. Oramos que este sea un tiempo donde sigas llamando y abriendo el corazón de Lidias, que sigas tú abriendo el corazón, amado Dios, y enterneciendo el corazón como hiciste con Josías al escuchar tu palabra, que de tal manera se enterneció Josías, amado Dios, que lloraba, Señor amado. Padre, oramos que así sea el efecto de tu palabra sobre Bogotá, el efecto de tu palabra sobre Colombia, sobre nuestros gobernantes, en el nombre de Jesucristo. Oramos, amado Dios, que en este tiempo tu testimonio no caiga, sino que permanezca, que hoy todavía la gente pueda ver a esa serpiente colgada, Señor amado, como lo vio Israel, Señor, esa serpiente de bronce, Señor, y todo aquel que veía esa serpiente era sanado. Que igualmente hoy el evangelio, tu palabra sea levantado en alto, Cristo sea levantado en alto, y todo aquel que mire en él sea salvo, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que fortalezcas a tu pueblo, para que lo levantes, para que no falte su voz delante de tu presencia. Quien ministre delante de ti, levanta hombres y mujeres valientes
en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y multiplica la fe de ellos en el nombre de Cristo. Bendice cada pastor. Vamos ahí donde está, querido hermano, levanta tu voz por cada pastor que hace la obra. Vamos, levanta tu voz. Dile, Señor, bendecimos nuestros pastores. Bendecimos cada siervo tuyo, Señor, que hace tu obra aún anónimamente, que nadie lo conoce, pero que tú lo conoces. Bendíceles. Allí envía provisión. Allí envía tu Espíritu Santo sosteniéndoles, guardándoles, llenándoles. Que te les des estrategias de cómo seguir haciendo tu obra. En el nombre de Jesucristo el Señor. Para aquel que está desanimado y está pensando dejar el ministerio, sosténlo, guárdalo a él, a su casa, a su familia, en el nombre de Cristo. Multiplica sus fuerzas en el nombre de Jesús. Padre, gracias, amado Dios. Tú sostendrás tu iglesia, porque tu iglesia está en tus manos, no en las de los hombres. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Hoy nos acompaña mi esposa como siempre y nuestra pastora Miriam, que en esta mañana nos comparte la palabra del Señor. O mi esposa va a dar unos saluditos, ¿no? Yo les conté casa o levantarse con más apacible, otros dentro de nuestra la cambiada de ese errante fuerzas que permanecen. Necesitamos como bienvenido a este lugar, bienvenido a lugar de oración medio por todos los días en la mañana ahí no es porque estamos ahí en la brecha, amando a Dios, buscando a Dios por una humanidad, buscando ese salvación, porque no hay otra esperanza, no hay. Es iglesia hermosa. Vamos a saludar un momentico a algunos hermanos que ya se han conectado, que ya están. Luego estaremos compartiendo la palabra entre todos, estaremos hablando. Ayer estuvimos hablando de Filimón, del apóstol Pablo, de cómo echar raíces, de árboles plantados juntos. Dios los bendiga en esta mañana, Dios los bendiga grandemente. Qué bueno es poder estar nuevamente aquí en este lugar, tener un tiempo para adorar y exaltar al Señor. Así que allí en su casa, usted como ha dispuesto su vida y su ser para honrar al Señor, buenos días, y realmente es un privilegio poder disponernos para recibir del Señor en esta mañana. Saludamos aquí a algunos hermanos que ya están conectados con nosotros desde temprano, han dispuesto su corazón para venir al Señor. Así que saludamos a nuestra hermana. Voy a saludar a algunos y los otros los saludaremos al final, amén. Ya ahí hay una petición de oración. Saludo a mi hermana Dorita Ortiz. Dios me le bendiga a mi hermana Dorita. Ella es bien juiciosa, siempre está ahí dispuesta a clamar y a buscar el rostro del Señor. Saludamos a Magda desde Estados Unidos. Ella siempre también está muy pendiente. Alejo Junior y Alejo Padre, para diferenciarlos. Dios les bendiga. Un saludo a la distancia. Siempre están presentes. Saludamos a nuestra hermana Erlinda, a nuestra hermana Jané Jiménez. Dios me le bendiga a mi hermana Janecita. Saludamos a nuestra hermana Soniecita, siempre también ahí en la brecha, buscando el rostro del Señor. Saludamos a nuestra pastora Ligia,
Si algo la reconoce a ella es que es intercesora, le gusta orar y buscar el rostro del Señor. A nuestra hermana Yané Céspedes, Dios me le bendiga a mi hermana Yané, a su esposo Edgar, Dios les bendiga. Mi hermana Yanecita también, como siempre, en la brecha y buscando el rostro del Señor, orando. Y bendecimos a nuestra hermana Yolandita, Dios me le bendiga Yolanda, y Yolis, le digo yo, Dios le bendiga grandemente. A nuestra hermana Ruby, un saludo a nuestro hermano Vladimir, bendecimos su casa, su familia, sus hijos. A Andreita Novoa, Dios me le bendiga, Andreita Novoa grandemente por estar allí juiciosa, orando y clamando. Nosotros al final estaremos saludando para pasar este tiempo de oración e intercesión. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor y al final recuerde que usted puede ir mandando sus peticiones y al final estaremos levantando nuestras peticiones delante del Señor, estaremos clamando por ellas, estaremos rogando al Padre por ellas. Así que si usted quiere puede escribirlas y si no, al final cuando estemos orando por nuestras peticiones, allí donde está en su casa, puede levantar su petición y la vamos a presentar delante del Señor, como le hemos leído estos días, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Asimismo, nosotros hoy venimos a presentar nuestras peticiones, pero sobre todo, a adorar a nuestro Dios, a buscar su rostro y su presencia en esta mañana. Entonces vamos a disponernos, yo sé que usted tiene su Biblia allí, listica, está dispuesta para oír al Señor, dispuesto para ir al Señor y está dispuesto a meditar en la palabra del Señor. Las cosas que poder resaltar para nuestra vivencia en este tiempo también. Vamos a la carta de Filemón a estudiar un rato y vamos todos a compartir. Incluso ahí usted por su comentario puede dar su aporte. Vamos a leer un momentico. Filemón está al pie de Hebreos, después de Tito, más cerca de Apocalipsis para los que conocen donde la carta de Filemón. Entonces está al pie de Hebreos y cerca de Tito, también después de Tito. Ayer resaltábamos de que el apóstol Pablo decía que es prisionero de Jesús. Una bendición grande, prisionero. Él estaba allí en la cárcel, era por la causa de predicar a Jesucristo. Se estaba prisionero, pero en su alma no estaba prisionero. Estaba prisionero. Su cuerpo sí, pero su alma y su espíritu seguían activos, vivos para Cristo, sirviéndole al Señor. En esta carta lo vemos la acción tan grande que hace el apóstol Pablo, que él no le impidió estar con, en él no había queja, en él no había no mostraba esa como de pronto lo pudiéramos mostrar, de estar prisionero en una cárcel. Y aunque él no estaba legítimamente en una cárcel, fue tan privilegiado de todas maneras que tenía una casa donde él podía recibir huéspedes, donde podían compartir personas, donde podía llegar gente para ser evangelizada, ministrada por el apóstol Pablo. Por eso se le prestó y se le favoreció a Onésimo de llegar donde el apóstol Pablo y quedarse con él muchos días allí hasta que aprendió a complementarse o a conocer a Cristo de una manera tan grande que el apóstol Pablo ya le podía y lo pudo hacer parte de la familia de Cristo. Entonces, vemos ahí esto y dice que y a la amada saluda. Veamos varias características aquí de que el apóstol en el libro de Filemón, los saludos, la forma en que él se allega a Filemón. Era un hombre, un hacendado, un creyente, pero era rico, pero tenía esclavos. Y este varón también había conocido a Cristo por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo luego le resalta que deuda, favor, le debió un favor. Entonces tuvo que
no sé de dónde, qué vida espiritual tenía antes Filimón. El apóstol Pablo lo rescató hablándole de Cristo, hablándole de la palabra, y por eso él escribe como amigo. Filimón era bien amigo del apóstol Pablo, bien amigo. Esta carta es algo privada, es algo muy personal. Aquí el apóstol Pablo, usted encontramos que él no dice apóstol de Jesucristo, sino hizo prisionero de Jesucristo. Como a un amigo le está contando, está hablando allí prisionero. Y luego ya comienza en el versículo 4, dice el amor y la fe de Filimón. Entonces vemos aquí nosotros cómo el apóstol Pablo reza la vida cristiana, que un hombre que había aprendido a caminar en fe y en amor en Cristo Jesús. Un hombre que había aprendido muy bien las lecciones, el discipulado que el apóstol Pablo le había hecho, él estaba haciéndolo. Y dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Eso es algo poderoso. Porque oigo, vea lo que el apóstol Pablo, a pesar de que estar lejos de Colosas, estaba en Roma el apóstol Pablo, dice, oigo, mire que lo que hacemos bueno o hacemos malo se llega a lejos. El apóstol Pablo dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Simón hacía una vida de generosidad, de hospitalidad. Era un hombre que se preocupaba por los santos, por todos los convertidos, por todos los hijos de Dios, por todos los que ya pertenecían a la familia de Dios. Esto es algo maravilloso. Yo estudiando este libro podía ver cómo nos cambia cuando llegamos a Cristo Jesús. Ya no somos más como desconocidos, no somos tan de Dios como tan familia, que hasta el día de hoy a veces no hemos entendido. Vivimos, no lo practicamos. No practicamos esa familiaridad tan grande. Estos días yo le decía a una hermana en Santa Librada que tuvo algún problema así con el esposo por causa de la mamá. Entonces yo le decía, mami es inconversa, el esposo es cristiano, él está buscando, él está trabajando por su vida espiritual. Entonces no se debe de pelear por una insensatez que comete aquella persona inconversa y venirle a reclamar cosas, ¿no? Porque es mucho más familia, aquí así se llama mamá, papá, hermanos, pero en este momento ya nuestra familia está en Cristo. Ellos son los que nos han engendrado, los que somos familia en sangre. Pero mientras que no compartan la fe y el amor en Cristo Jesús, necesitamos estar, el apóstol Pablo aquí resaltaba tanto eso en Filimón. Amor y fe que vivía y estaba dentro de Filimón. Entonces, necesitamos aprender nosotros que esa familia rescatada por Cristo es algo demasiado valioso, demasiado importante. Entonces, veamos, dice que él escuchaba el amor y la fe de Filimón por los santos. Dice, para que la participación, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús para con los santos. Y el versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Tremendo. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien. Mire a lo que apela el apóstol Pablo. Ya el Filimón había adquirido un gran conocimiento de lo que es tener a Cristo Jesús, lo que representa el hombre o la mujer tener a Cristo Jesús en el corazón, nos hace ya responsables de hacer todo el bien en todas las áreas, no solo con la gente, sino también con parte de la creación de Dios. El que conoce a Dios, el que pertenece a Dios, tiene el corazón, tiene esa mente de Cristo. Cristo Jesús es el creador de todo, es el hacedor de todo. Entonces, de conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces lo estaba haciendo responsable de que ya era era un hombre que era tan conocedor. Luego dice aquí, aquí encontramos, yo leyendo y estudiando lo que es del árbol, de las raíces, de todo esto.
vemos a un apóstol Pablo tan plantado, tan cimentado, tan centrado en Cristo Jesús, en todo. Mire, el apóstol Pablo se había negado tanto que ya incluso a los discípulos que él hacía, a los hijos que él hacía, los enseñaba a igual, a echar raíces, de todas las formas, en todo. Lo enseñaba que había que profundizar en toda clase, tanto a la fe, al amor en Cristo Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo apela al corazón de Filipo, porque él conocía lo que le había enseñado. Él había hecho práctica. Filimón había visto al apóstol Pablo, porque no Pablo, pero era un hombre que le debía nada a nadie, igual no le debía nada. Si a él le daban un plato de comida, él lo pagaba. Él no andaba de verdad, porque otra de sus cartas nos habla que él daba. Él no estaba, nunca estaba pendiente de hacer la mano para que eran él estaba dando, generoso en todas las áreas. Y como apóstol. Entonces aquí él está enseñando, ya le había enseñado a Filimón el amor, la fe. El amor es algo muy grande. Son virtudes demasiado grandes, deben de estar en el creyente. Dice aquí en el 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones. Tremendo, tremendo, tremendo lo que había aprendido Filimón. Que Dios quiere. Mire, es fácil. Yo decía, o sea, uno aprender, estudiar la palabra. Qué bueno es, a veces se aprende a enseñar lo que estamos aquí haciendo, pero vamos a mirar de verdad, porque yo me confronto con a veces aprender y buscar un texto es ciencia de empresarial, o eso, lo que sea. Aprender y enseñar, pero practicar el amor, practicar la fe, practicar la generosidad, practicar el perdón. Eso ya es otra cosa. Pero el apóstol, porque el apóstol Pablo lo practicaba. Ahora quería ver, aunque decía, yo oigo de su amor, oigo de su fe. Estaba diciendo, sé que tiene raíces, sé que es un árbol plantado, sé que da el fruto del amor, sé que da el fruto de la fe, sé que todo eso hay en usted. Ahora necesito un favor de usted. Necesito un favor. Y el favor era algo, vemos que aquí nos habla de tres importantes. Es el apóstol Pablo, Filimón y Onésimo. Tres personajes que están muy presentes en esta carta, que es un solo capítulo. Y entonces conocemos aquí hay un varón que se llama Onésimo, era esclavo de Filimón. Era uno de los esclavos. Un día a Onésimo le dio por, tal vez la Biblia no nos describe este capítulo, no nos describe plenamente qué fue lo que hizo Onésimo. No nos describe bien si fue que robó, fue que traicionó, hizo alguna cosa a Filimón. De todas maneras fue que huyó porque hizo algo ilegal. Algo ilegal cometió en la casa de y huyó. Pero tampoco no lo describe Onésimo, pero lo más seguro es que Onésimo había conocido al apóstol Pablo en las charlas, en las visitas o en la amistad que tenían de Filimón y el apóstol Pablo. Onésimo también había podido apreciar lo que era el apóstol Pablo ya. Había podido apreciar. No nos declara la palabra, claro, y si habían tenido alguna relación. Y Onésimo huye y se encuentra en Roma. Y luego lo encontramos allí con el apóstol. Lo encontramos allí. Y el apóstol Pablo comienza a darle la palabra. Mire la función. La función de transmitir, de darle a otra persona lo que uno es. Lo que uno es en Cristo Jesús. Ya no ese humano carnal, egoísta, de todo esto no. Hombre que el apóstol Pablo vemos cómo era por lo que dice Gálatas 2. Cristo en él. Entonces vemos ahí nosotros el apóstol Pablo formando a este hombre.
Y ya cuando le dice ya, Pablo intercede por Onésimo, dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene. El apóstol Pablo, aquí él no tenía opción, porque tanta caridad, tanta. Aquí él no apela y dice, bueno, usted es rico o usted no hace, sino hace a Onésimo igual que ella. Igual, porque el apóstol Pablo también venía de una clase social alta. Y aquí vemos a un Filimón también de una clase social alta. ¿Sí? Pero Onésimo era un simple esclavo. Para ese tiempo los esclavos, si cometían una ilegalidad como la que cometió Onésimo, ¿qué? La muerte o todo era la muerte. La muerte le esperaba a Onésimo. Lo vemos nosotros aquí cuando dice por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Poderoso es. A Filimón lo habían dado fuera de la prisión. A Onésimo. Y apela, dice, a mi hijo. Veamos cómo el apóstol Pablo tomaba ese sentido de papá. Es lo que debemos de hacer. Todo creyente genuino, todo creyente ya maduro, sólido, debemos de tomar esta actitud de papá hacia aquellos discípulos y enseñarles, que ellos vean ese ejemplo. Y era tanto el poder que tenía el apóstol Pablo como árbol plantado, era tanto el poder, tanto el fruto que daba, que él tenía ese poder para decirle a Filimón, pues yo apelo a su corazón, yo tengo poder para poderle exigir a usted, porque me debe algunas, pero no, apelo a su amor, a su voluntad de perdonar a este muchacho, a este esclavo, y le dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más lo que conviene era perdonar a Onésimo, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo y al quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Nada más el nombre de Onésimo representa útil. Entonces aquí dice, pero ahora a ti y a mí, veamos que una persona como esclava le tocaba hacer por obligación porque era esclavo, pero al ser rescatado, o sea, Onésimo era eficiente, muy inventivo, demasiado útil, demasiado hábil, demasiado inteligente. Como esclavo no se había podido desarrollar todo esto, pero al apóstol Pablo darle a conocer y presentarle y que Onésimo reciba a Jesucristo como su Dios, como su Señor, queda la igualdad de Onésimo, de Filimón y del apóstol Pablo, y Onésimo entra a esa vida espiritual grande como la que uno a desarrollar en el momento en que. Y dice que vuelto a ti, ahora tanto a mí como a ti. Ahí había podido experimentar el apóstol Pablo la eficiencia, cómo era un hombre tan diligente para ayudarle, para apoyarle, para estar a su lado el apóstol Pablo. Más adelante dice, yo quisiera retenerlo, pero no debo hacer eso. ¿Por qué? Luego aquí dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo. Tremendo, ¿no? Recibe, apelando a la amistad. La amistad está apelando al corazón partido, a un corazón ya no como un corazón humano, sino como el corazón ya de Dios dentro de ti. Le dice, recíbalo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer
sin tu consentimiento. Vea la ética tan tremenda que tenía el apóstol Pablo. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Apela a la generosidad de un corazón. Tiene raíces, un corazón, tiene conocimiento de lo que es ya hacer totalmente en todo el bien, en todo, en toda área, en toda magnitud. El bien, como el perdonar, como el amar, ¿sí? El perdonar a aquellos que nos han hecho grande daño. Pero dice el versículo, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para sí. Veamos que todas las cosas que suceden en la tierra tienen un propósito. Habrían más esclavos. Y aquello que en un momento pareció malo, que podría haber traído muerte, entonces al acudir a la fuente donde debía de acudir Onésimo, porque él buscó al apóstol Pablo, se encontró con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le presentó a Jesucristo. Entonces encontramos que ahora aquí ya le dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Entonces hay cosas, personas que suceden dentro de la familia, y eso lo vemos. En el transcurrir de la Biblia encontramos cosas como José. Fue un tiempo donde José fue separado del seno de su padre, de allí del hogar, del lado de sus hermanos, y fue separado por varios años. Igual, Onésimo fue y conoció a Cristo, el apóstol Pablo lo regresa. El muchacho tendría miedo y ahora la actitud que va a tener mi amo Filimón, pero el apóstol Pablo ya también le escribe una carta, y yo creo que la manda con el mismo Onésimo, para que la reciba. Cuando la lea, comience a encontrarse que debe demostrar. Ahí son las raíces, ahí donde se muestran las raíces. ¿Cuánta agua tenemos? ¿Cuánta presencia de Dios tenemos en el corazón? ¿Sí? Y ahí apela, entonces ya dice, porque quizá para esto haya sido retirado por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Tremendo. ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo le manda decir a Filimón. Ya no lo reciba, lo va a recibir como suerte, lo va a recibir allí. Incluso el apóstol Pablo dice, recíbalo como si fuera mío. Entonces, el apóstol Pablo, me imagino que tenía un cuarto, una cama, cuando llegaba ahí listo donde Filimón, y decía, ahora eso que tengo allá, para mí, déselo a Onésimo. Recíbalo como si fuera yo mismo. Recíbalo y trátelo como si fuera yo mismo. Entonces, vea lo que hace Cristo en la vida de nosotros. Nos hace tan iguales, todas las áreas, tan iguales. Y eso tenemos que examinarlo. Si alguna persona de pronto, porque tiene más dinero, porque tiene más clase social, porque tiene, bueno, todo lo que de pronto Dios le ha permitido tener aquí en la tierra, todo lo que Dios le haya permitido, así sean 5 títulos, mucha plata, mucha fama, mucho poder, pero en Cristo Jesús, todo eso que Dios le ha dado es para que lo imparta y lo comparta con otros, sin sentirse mayor o más poderoso o más inteligente para humillar a otro. No es bíblico humillar a otro por lo que Dios mismo nos ha dado, porque recordemos que nada es de nosotros, todo es de Dios, todo es de Dios. Entonces, ahí nos está hablando esto. Dice que ya no tiene más, versículo 16, ¿sí vamos? 17. Recíbelo como a mí mismo. Y el 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Imagínense. Ahí nada más está diciendo el apóstol Pablo. Filimón conocía que Pablo no era un gravoso, no era ningún gravoso. Tranquilo, todo lo que el muchacho le deba, póngalo a mi cuenta. Tenía una cuenta, sabía, póngalo a mi cuenta, anótelo ahí, eso se le saldará a usted, no se le quedará viendo. ¿Sí? Y yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirle que aún tú mismo te debes
te me debes también. Así que le dice, pues, a ver si me cobra, ¿no? Mira a ver si me cobra porque, pues aquí no nos describe qué tanto era o no sé si ustedes de pronto entiendan qué es lo que tanto. No, porque es que el apóstol hace énfasis. Es, Él le habla mucho de la enseñanza. Es más, Pablo apela a Filemón porque Pablo está seguro de cómo enseñó a Filemón. ¿Sí? Es la formación tan tremenda que Pablo había hecho en Filemón hace que Pablo apele a Filemón. Por eso le dice, quiero obligarlo, pero no lo voy a obligar. ¿Sabe por qué? Porque yo sé cómo lo enseña usted. De eso es que Pablo está diciendo. sí, exacto. Veamos la importancia de ser un buen discípulo. ¿Por qué no hay árboles tan plantados en la iglesia? Muchos asistentes, como ayer hacíamos, muchas materas, cristianos en macetas, materas que son de trastear para todo lado. Y cualquier viento, cualquier verano, cualquier sol, los marchita, los quema y los mueren espiritualmente. Es la importancia de hacer un gran discipulado como lo que hacía el apóstol Pablo, porque encontramos a un Timoteo y otros hijos que el apóstol Pablo tiene, nos dejó acá. Entonces, veamos cómo Filemón fue preparado, formado, instruido, enseñado por el apóstol Pablo y por eso apela a esa enseñanza, a ese ejemplo, porque el apóstol Pablo no solo enseñaba, ejemplo de vida. Era ejemplo de esa forma de vivir, de ser, de ser con los santos, con las personas. Entonces encontramos ahí Simón apelando a eso. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, si a lo que este muchacho voluntariamente a Onésimo lo alentaría, aunque él allá en la pues por su acción hacia los santos, hacia todo aquello, yo escucho eso. Y aquí le sigue diciendo, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más. La confianza que tenía Pablo en Filemón. En verdad, nuestros pastores cuando nos van a liderar o a hacer un grupo, a cualquier confianza que pongan en nosotros, en la obra de Dios, que ellos puedan decir, yo sé que usted va a hacer más de lo que yo espero. ¿Bien? Mira, esto es tremendo al discipulado que él podía apelar a la enseñanza. Y dice aquí, te he escrito confiado en que en tu obediencia, sabiendo que harás aún más lo que te digo. Esto de ahí harto para uno hablar. Muchísimo para uno hablar. Prepárame también alojamiento. Mira la seguridad que tenía el apóstol. Alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Verdad? Y aquí ya nos da un saludo el apóstol Pablo, pero vamos aquí con los pastores hay otros versículos muy importantes que podríamos anexar del amor, del conocer a Cristo, el estar todos unidos en amor. En la carta de Juan, en la primera, habla del amor los unos con los otros. El apóstol Pablo apela al corazón. Veamos ahí el formar discípulos. El verdadero discípulo no está esperando, siempre está dando. Siempre está dando, siempre va adelante, siempre está en acción. Nunca está esperando a que lo empujen, a que lo llamen para hacer, sino siempre está activo y esperando es una llamada para decir en qué hay que accionar, en qué hay que hacer. El apóstol Pablo apelaba a eso y sé que el Señor Jesucristo en este tiempo también está esperando en usted y en mí. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Cuántas raíces estamos echando? ¿Cuánto estamos aprendiendo para dar a otros y formar otros discípulos para que se siga
acrecentando el reino de Dios a través de nuestra enseñanza y de nuestro ejemplo como cristianos genuinos, verdaderos, con raíces profundas en Cristo Jesús. ¿Ven? Mis pastores van a dar su aporte cada uno. Aquí hay muchas cosas que hablar. Yo tengo 3 versículos que concordaban con el amor y la fe del Señor, pero vamos a centrarnos un poco más en la carta de Filemón. Bueno, hay 2 cositas allí. Una de ellas es el hecho de que Pablo le dice a Filemón, o sea, primero es el discipulado, tan fuerte que hizo Pablo, que Pablo tenía seguridad de que Filemón era un verdadero cristiano. Por eso está apelando a eso, está diciendo, yo no lo pudiese obligar, pero no lo obligo porque yo sé qué clase de cristiano formé. Es la responsabilidad que nosotros tenemos al hacer los discipulados, al discipular a otros, ¿sí? Porque depende de cómo discipulemos a otros, entonces tendremos cristianos fieles, cristianos verdaderos. Pablo está apelando a eso. Por eso Pablo le dice, para que tu fe no sea ineficaz. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay fe que es ineficaz, ¿sí? ¿Por qué? Pablo le está diciendo, todo el conocimiento que tú tienes, o sea, que lo había instruido muy bien, todo el conocimiento que tienes, como quien dice, póngalo en práctica, ¿sí? Es cuando se vuelve la fe ineficaz, cuando lo que conocemos no lo practicamos, ¿sí? Estaba pensando en eso. Pablo por eso le está diciendo, para que tu fe no sea ineficaz. Entonces, puede haber mucha gente con fe ineficaz. ¿Por qué? Porque lo que conoce no lo practica, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo, todo el conocimiento que tienes, o sea, Pablo estaba tan seguro de haberle dado tanto, que dice, todo lo que conoces, todo el conocimiento que tienes, llegó el momento de ponerlo en práctica, ¿sí? Ahora, fuera de eso, a mí me gustó mucho esta carta porque Pablo lo que está haciendo es ponerse de intermediario, ¿sí? Intercesor por Onésimo, ¿sí? Porque si usted ve, la Biblia dice que Onésimo era inútil, un tiempo inútil, ahora es útil. Pablo está apelando a Filemón, o sea que yo por eso ayer decía, aunque esta carta no está hablando de que oremos, me gusta porque es algo parecido a lo que sucede en la oración. Nosotros nos ponemos en intercesión por otro. No sabemos cuál es nuestro onésimo. Usted puede tener un onésimo, sí, que es inútil, ¿sí? No sabe qué cosas son inútiles en nosotros, que nos provocan fragilidad, o qué persona nosotros creemos que ya no hay nada que hacer con ella. Que uno dice, yo he orado, de pronto sea el hijo, el sobrino, el tío, el papá, la mamá, no sé, que uno dice, he orado y no cambia, o el esposo, que uno dice, no hace sino emborracharse, o tantas cosas, que dice, no es responsable con la casa, tantas cosas, y que uno dice, ya no más, o sea, Pablo está diciendo que es posible que alguien que sea, perdóneme la palabra, suena fuerte, pero así dice Pablo, que alguien que de pronto no tenga tanta utilidad, para que no suene, pueda ser algún día útil, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Tener la actitud de Pablo. Pablo no se fijó en la inutilidad de Onésimo para no predicarle el evangelio. Pablo lo hizo, lo formó poco a poco. ¿Quién sabe cuánta paciencia tuvo Pablo con Onésimo? Pero la verdad es que Pablo había dicho, por fin, volvimos a alguien que no era útil, lo volvimos útil, ¿sí? ¿Cómo hizo? Un buen discipulado, una buena formación. Entonces, Pablo juega un papel intercesor, ¿sí? En cuanto a Onésimo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por nuestra familia, nuestros hijos, ¿sí? Por eso a mí me relacionaba mucho este pasaje cuando Pablo dice, es más, si algo te debe, yo te lo pago, a lo que pasó con el buen samaritano. El buen samaritano hace lo mismo, recoge a este hombre tirado, lo lleva hasta el mesón, le cura sus heridas, lo venda y le dice al mesonero, dénmelo y cuando yo regrese, si algo te debe, yo
respondo por esa deuda. Por eso hay tres personajes allí que también representan lo que es el Padre, el Hijo, hablando de qué, y nosotros, ¿sí? Porque Onésimo está encerrado en nosotros. Pero mi esposa les voy a comentar un poquito de eso. Onésimo está encerrado en nosotros. Onésimo, nosotros éramos el Onésimo. Pablo hace ver a Cristo, intercedió por nosotros. Filemón es la voz del Padre. Tuvimos por nosotros. Jesús dijo, pues si algo te dañó, te debe, ponlo. Hay algo que Dios no le debe a nadie. Todo lo que usted y yo hagamos por nuestros onésimos, ya Cristo lo hizo por nosotros, gracias a Dios, a través de alguien. Fuimos rescatados y perdonados y aceptados en la familia de Cristo. Ahora usted y yo necesitamos seguir predicando. Pero hay algo que de pronto dicen, no, pero es que sembrar y sembrar. Mire, en Proverbios 19:17 dice que a Jehová presta al que le da al pobre. Entonces, todo lo que Jehová no se queda con nada, no nos debe nada a nosotros, no es deudor de nadie. Es todo lo que usted hagamos, eso le estaba diciendo a Filemón, todo lo que usted haga por Onésimo, tranquilo, yo se lo pago. Y es que hay que pagarlo, ¿sí? Pero ahí también vemos en Filemón, en el apóstol Pablo, que cuando él le dice, usted me debe, o yo debería apelar porque tengo el poder para hacerlo, quiere decir de que también era un Onésimo, Filemón. Entonces ahora haga lo mismo que Cristo hizo por usted, ahora hágalo con Onésimo. Por el que lo hiciera por otros. Allá hay, bueno, la situación de los esclavos en ese tiempo era muy difícil, porque era alguien que habían como retenes, ellos escapaban, corrían el riesgo de que si ellos, el esclavo caía en algún retén, podía, o lo devolvían al amo, porque tenía como una especie de identificación, tenían que volverlo al amo y el amo tenía toda la autoridad de poder hasta quitarle la vida, ¿sí? Y es muy especial lo que hace Pablo, porque, y es terrible, porque mire, no solamente tiene que tomar ahora a ese esclavo que defraudó a su amo, porque puede ser que le haya defraudado, puede ser una suma de dinero, no se sabe en sí, pero fue una grave ofensa del esclavo para su amo. Y ahorita Pablo lo que le está diciendo es, no solamente no lo recibas ya como esclavo, tienes que recibirlo ahorita como tu hermano, ¿sí? Y aparte le ha dado todavía un plus más porque le dice, ahora no solamente, ve más allá, recíbelo como a mí mismo. Entonces, Pablo está dando una cátedra de cómo nosotros debemos perdonar al hermano. Como usted y yo, y hay algo especial ahí en la carta de Filemón, y se repite mucho en las cartas paulinas, cómo usted y yo perdonamos nuestros agravios, cómo nos relacionamos con los hermanos. Entonces Pablo le dice cómo tiene que tratarse Filemón y Filemón y Onésimo, que ya no es una relación de patrón y esclavo, sino que ya tiene que ser una relación de hermano y hermano, ¿sí? Pablo nos da una excelente enseñanza de cómo tratar las ofensas entre hermanos, ¿sí? Entre hermanos. Pablo es lo primero que hace con Onésimo, aunque con Onésimo que Pablo le dice, lo puedo dejar acá para que me sirva a mí. Pero Pablo le dice, Onésimo, ve a donde Filemón, ponte a cuentas con Filemón. Pablo no va y, aunque pueden ir a estrados judiciales, pueden ir a Roma a apelar a algo, pero Pablo dice, ve a donde Filemón. En Corintios, 1 Corintios capítulo 6, hay algo especial allí en 6 que también lo escribe el apóstol Pablo, de cómo tenemos que solucionar conflictos entre hermanos. ¿Ya? Dice el verso 6, verso 1, capítulo 6, verso 1. Dice, ¿osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro
ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Sabe que muchas veces por no saber manejar nuestros conflictos entre hermanos, la iglesia ha sido dañada? ¿Sí? Porque hay situaciones entre la iglesia que los inconversos saben. Hay cosas entre la iglesia que los inconversos están diciendo, ¿para qué voy a la iglesia? Y allá me contaron que allá hay chisme. Y mire, si mire lo que hicieron. Entonces, eso es una falta. Les transmito lo que dice la pastora porque no la pueden escuchar ahí. Entonces dice mi pastora, dice, y es verdad, los inspectores de los pueblos, ¿sí? O la policía, o la fiscalía, saben de los conflictos que ha habido entre cristianos. Aún la misma familia que no conoce al Señor, muchas veces conoce los conflictos que se presentan entre hermanos. Conocen que de pronto al determinado no le gustó lo que hizo el pastor y la familia inconversa lo sabe. Por eso no Muchos no quieren vienen venir a la a iglesia. Cristo, porque ya los hemos dañado, ¿sí? Porque en vez de solucionar las cosas, como Pablo está enseñando, Mire Pablo lo que acudimos hizo. a eso. Fue la raíz. Pablo le dijo, ve a Filemón. Ya. Y eso es, hombre, para solucionar situaciones es vaya donde el hermano. Entonces, mire lo que dice Pablo acá. Yo no sé hasta en tribunales, mire que dice, ¿por qué van a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dice el verso 2, ¿no saben que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Verso 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ustedes son capaces de juzgar las cosas de esta vida. Mire cómo tiene uno que reaccionar frente a situaciones. Dice el verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Vaya gente madura. Cuando tenga algún conflicto, vaya gente madura, que la gente madura te tiene que llevar a la palabra. Por eso Pablo le dijo a Filemón, Filemón, yo sé lo que te he enseñado. Sé que tú eres maduro. Sé que este conflicto queda pequeño, no lo haga más grande. Verso 5. Para avergonzaros les digo, porque no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y eso, mire lo que dice, lo que sigue Pablo. Y esto ante los incrédulos. Verso 7. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que, por cierto, número 1, ya es una falta que haya pleito entre ustedes. ¿Por qué tiene que pasar? Entonces, solución, o el apóstol Pablo, uno no puede evitar de pronto los pleitos, porque pues ya es una falta, dice la escritura. Y es más, si usted vuelve al capítulo 3 de Corintios, dice que entre ellos hay celos, iras y contiendas. Son carnales, la escritura. Entonces, mire, Pablo ya apega una cosa aquí. Ya que haya conflictos entre ustedes, es algo malo. Número 1, evite conflictos. ¿Qué tiene que hacer como cristiano usted? Evite conflictos. Pero a nosotros nos gusta como que, hombre, y aparte no lo evitamos y aparte lo queremos hacer más grande. Porque mire lo segundo que dice acá el apóstol Pablo. 1, evite. Y si no lo puede evitar, me dice, sufra el agravio. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sabe qué está haciendo Filemón? Sufriendo el agravio. Porque Filemón no espera a Onésimo para cobrarle lo que le robó. ¿Sabe qué tiene que hacer? Perdonar la deuda. Perdone la deuda. Y aparte de eso, de perdonar la deuda, tengo que recibirlo como mi hermano. Y Pablo le pone un agravante peor. Recíbelo como a mí
mismo. Es lo que sucedió también con el hijo pródigo. Cuando vuelve a casa, el hijo pródigo, el papá pudo haber dicho, ay, ahora lo voy a castigar. Pero y verás lo que le voy a enseñar. Lo voy a poner a apacentar cerdos también como viene allá. No, la Biblia dice que lo recibe y lo recibe nuevamente como hijo. No lo recibe Sí, como siervo, lo recibe como hijo. Es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Recíbelo como como hermano, ya no como esclavo, como hermano. ay hombre, y esto, hay dos cosas porque Filemón Pablo no estaba apegando a algo, cómo se debe perdonar. Y algo hay dos cosas que el Señor dice que hagamos como Él las hizo. Uno, que amemos como Él amó. Y dos, perdonen como Jesús perdonó. ¿Ya? Entonces, uno, evite los conflictos. Dos, y si lo tiene, dice, súfralo más bien. Pastores que me tumbaron, hermano, sufra el agravio. Y no se preocupe, sufra el agravio porque Dios le está diciendo a usted, papá, póngalo a mi cuenta, yo se lo pago. Pastor, es que el hermano me hizo tal. No, hermano, póngalo a la cuenta de Dios, Dios se lo va a pagar. El versículo que leí ahorita a nuestra pastora, ¿no? ¿Ya? El que da al pobre presta a Dios. ¿Ya? Dios lo devuelve con creces. Lo que está diciendo ahí es que si alguien no te puede pagar mejor, Dios es el que te puede pagar. Y Dios paga muy bien. ¿Sí? Pastor, es que yo hice todo y me pagaron mal. No te preocupes, ponlo a la cuenta de Dios. Ponga cosas a la cuenta de Dios. ¿Ya? Pastor, es que perdón es como una deuda. Yo soltar la deuda. Decirle a la persona, no me debes nada, vete. No me debes nada por el agravio. Haz eso porque Dios te paga. Dios te paga. Pastores que han hablado mal de mí. Pastor, no, ya sufra el agravio. Guárdese eso para usted. No haga más daño con eso. ¿Ya? Sí. Ya, yo no le estoy diciendo, hermanos, que mire, yo sé que en esas situaciones de entre hermanos va a pasar cosas. O el hermano le vendió algo y lo tumbó. ¿Sí? Ah, que se dio cuenta que habló un hermano mal de usted. Bienvenido, bienvenido porque esto es la iglesia. Gente imperfecta. Gente que todavía tiene cosas que acomodar con Dios, pero que lo seguimos intentando todos los días. ¿Sabe que hay gente que te ofende sin usted darse cuenta? Nosotros ofendemos, es más, uno como pastor ofende a mucha gente y no me doy cuenta. ¿Ya? Y hay gente que dice, pastor me debe algo. Hermano, ¿sabe qué tiene que hacer? Ponlo a la cuenta de Dios. Ponlo a la cuenta de Dios. Suelta eso. Recíbeme como hermano. Recíbeme como hermano. Y es más, peor, recíbeme como Cristo mismo. Si recibes a Cristo, recibes al que le envió. ¿Ya? Entonces, ponlo a la cuenta de Dios. Tienes que saber cómo sufrir el agravio. Dice, sigue diciendo Pablo ahí al final, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Súfranlo. ¿Ya? Pero mire el 8 lo que dice. Pero ustedes, le está diciendo Pablo a los corintios, cometen el agravio y defraudan a los hermanos. Entre ustedes están en una situación difícil entre hermanos. ¿Sabe que pasaba algo en Corintios? Que pasaban cosas que ni entre los cristianos ni entre los inconversos se pasaba, oían lo que ni entre los inconversos de ese tiempo pasaba lo que pasaba dentro de la iglesia. ¿Sabe qué pasa hoy? Que a veces entre la iglesia pasan cosas peores de las que pasan entre los inconversos. ¿Sabe que hay gente que le gusta más confía más en la gente afuera que dentro de los cristianos? Decimos, yo prefiero arrendarle a un inconverso que a un cristiano. Prefiero trabajar con gente que no sea cristiana, porque se saben a veces sujetar más, saben vivir, tienen más sujeción, más obediencia, ¿sí? Tienen mucho como más responsabilidad que a veces los cristianos que aún. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Veamos que el apóstol Pablo apeló, dice, el conocimiento en uno de los versículos de Filimón. Y nótese que Pablo le exige a Filemón, A Filimón es el que le no a sigue. Onésimo.
Filemón es el que, oiga, cuando usted tiene agravios, al que más se le va a exigir, al que más conoce, al maduro. Al que tiene que bajar la cabeza es el maduro. El que tiene que llevar las causas no ante estrado, no ante juicio, no es seguir regando el cuento uno con otro, sino llevarlo a Dios, es la persona madura. Pablo apeló ¿a quién? A Filemón. Amén, Filemón, amén. tú sabes qué tienes que hacer en este caso. Usted ha ¿Ya? sido enseñado, Y usted ha mire, sido y la palabra. mire, sigue hablando el capítulo 9 de Corintios, ¿en qué categoría pone esas situaciones el apóstol Pablo? Porque nosotros somos muy creídos, muchas veces tenemos orgullo espiritual. Entonces nosotros hablamos, bueno, cuidado, lo voy a hablar desde el final hacia adelante. Verso 10. Vamos a hablar desde el final. Dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? Número 1, estafadores. Número 2, los que siguen, los maldicientes. Siga, los borrachos. Sigan, los avaros, los ladrones. Ahí estamos bien porque usted dice, no somos nada de eso, aleluya. ¿Cierto? Pero mire lo que sigue. Ni los que se echan con varones. Verso, le estoy leyendo de atrás hacia adelante. Afeminados. Mire en esta categoría, ¿no? Que es dura. Echan con varones, afeminados, adúlteros, siga, idólatras, fornicarios. ¿Listo? Pero mira, ¿hay quién más está? Mira el verso 9, los injustos. Y estas injusticias que está hablando ahí es de la manera como usted trata sus asuntos con sus hermanos. Injusticia. Y esa misma injusticia está en el mismo rango de ¿qué? Miren el mismo rango que está. Fornicación, idolatría, adulterio, afeminado, los que se echan con varones están en esa misma categoría. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usted y yo solucionamos conflictos? ¿Cómo perdonamos? Y otro versículo, pastor, acá dice en Primera de Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Complemento de todos estos versículos de verdaderamente el verdadero cristiano, la verdadera vivencia en Cristo Jesús. Esto es harto complejo, ¿no? Bueno, vamos a orar por nuestras, sufra la gracia. Vamos a orar por nuestras peticiones. Así que yo sé que usted ya ha enviado sus peticiones ahí y nos quedamos con esta carta hablando del perdón, de cómo nos tratamos entre hermanos. Es más, dentro de su casa a veces se generan conflictos, ya sea entre esposos, entre hijos. ¿Qué actitud debemos tener frente a todo ello? ¿Sí? Porque mi esposo decía algo, al que más se le va a exigir es al que conoce, ¿sí? Si de pronto en su caso usted es el único cristiano, el único que conoce la Biblia, es que tiene que hacer, sufra el agravio, ¿sí? Entonces, porque a uno muchas veces le dice, pero ¿por qué siempre yo? Porque somos conocedores de la palabra. Y el mejor momento para aplicar la palabra es en el tiempo agravio. Entonces, por eso Pablo le está diciendo a Filemón, bueno, usted sabe lo que tiene que hacer. Es en casa, a veces el conflicto que hay entre familia, que muchas veces no se soluciona por causa de que el que conoce no quiere sufrir el agravio, ¿sí? Entonces es mejor sufrir el agravio, perdón, para poder tener una comunión dentro del hogar, de la familia, ¿sí? A veces pasa entre esposos, por eso como ninguno quiere sufrir el agravio, aún el esposo cristiano o la esposa cristiana no quiere, entonces se lleva el conflicto a grandes escalas, el hecho de que uno ve familias muy, muy dañadas, esposos tal vez que no se hablan o que viven en otro lado,
o que ya están dispuestos a divorciarse, porque ninguno está dispuesto a sufrir el agravio. La Biblia enseña de que cuando conocemos, nuestra fe se vuelve eficaz cuando practicamos lo que conocemos. Y para que nuestra fe sea eficaz, ¿qué hay que hacer? La Biblia enseña que hay que sufrir el agravio, aunque nos cueste, ¿sí? Y aunque nos cueste, aunque usted diga perdí, no, perdió, porque Dios paga todo lo que usted ha hecho. O sea, todo lo que usted ha hecho, Dios lo va a poner en su cuenta. Si le tocó perdonar a su hermano, que usted dice, siempre hay que perdonarlo, entonces póngalo tranquilo, Dios pone eso en su cuenta. Así que es muy buena esta carta porque nos está enseñando eso, ¿no? A veces los conflictos de hogares, de familia, entre hermanos, todo eso se debe a que alguien no está dispuesto a sufrir el agravio y alguien que conoce no está dispuesto a tener una fe eficaz, que es poner la escritura por encima de las emociones y de lo que se siente, sino obedecer, que tranquilo, que todo lo que usted padezca por causa de Cristo, Dios lo recompensará. Amén. Vamos a orar por nuestras peticiones. Tenemos las peticiones allí y vamos a orar por ellas. Están en el WhatsApp, ¿cierto? Vamos a clamar por ellas en esta mañana, así que yo le invito a que allí donde está usted tome su petición, si no la ha escrito, vamos a orar por ellas, amén. Aquí hay una petición, dice, de Soniecita, hay por varias personas, dice Giovanni, Ana, Nicolás, Carlos, Sebastián, por provisión y por la salud de la hermana Isabel, perdón, dice la hermana Unice, por la salud de nuestra hermana Isabelita. Había una petición adelante, Lili de Jané Ortiz, que nos escucha desde otro país. Ella había escrito, creo que por la hija, por su nuevo empleo. Creo que esa es la petición que estaba escrita ahí. Vamos a levantar estas 3 peticiones al Señor. Y yo sé que allí en su casa donde usted está, usted tiene su petición para levantarla delante del Señor. Vamos a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, nos disponemos, Señor, a levantar nuestros clamores delante de ti. Tú sabes, Señor, que tal vez, Dios, vivimos en tantas cosas, pero hoy nos acercamos confiando y apelando a tu misericordia, Dios amado. Oh Dios, levantamos delante de ti nuestras peticiones. Tú conoces, Señor, que necesitamos en este tiempo la provisión tuya. Señor amado, mira aquellas personas que están hoy clamando porque tal vez sus hogares amanecen sin nada. Oramos para que seas propicio a la necesidad de ellos, Dios amado. Oramos para que, Padre, tú lo puedes hacer. Para ti no hay nada imposible, Dios amado. Tú puedes, Señor, eres proveedor, eres Padre. Y si algo conoce el Padre es la provisión. Por eso, en cierta ocasión la Escritura dice, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Señor, y dice la Escritura, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial que es bueno, que tiene misericordia y compasión de nosotros los seres humanos. Oramos en esta hora, Señor, que así como cada uno de los que nombramos aquí, Señor, en esta petición, así tú seas siendo Dios proveedor para aquellos, Dios, que amanecen en situaciones de dificultad económica. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, y levantamos delante de ti a nuestra hermana Isabel, y en cabeza de ella levantamos todos aquellos que están padeciendo enfermedad. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos para que tú, Señor, obres en sus cuerpos, en sus vidas, Señor, para que tú restablezcas su salud. Tú puedes sanarles, tú puedes levantarles, Señor, Padre, de su estado de enfermedad. Padre Celestial, tú puedes extender tu mano. Creemos lo que dijo aquel hombre. Envía tu palabra y mi siervo sanará. Señor, creemos que tú puedes enviar tu palabra. Envía tu palabra, Señor, y allí donde ellos están podrán ser levantados, Padre. Allí en hospitales, Señor, en UCIs. Allí, Señor, en sus hogares donde están, tú puedes, Señor, levantarles. Padre Celestial, lo creemos en esta hora, Señor. Padre amado, igualmente oramos, Señor, por la vida de nuestra hija, de la hija de nuestra hermana Jané Ortiz, Señor, Estefany.
Estefi, oramos por ella, Señor, por este nuevo comienzo, Dios, en su trabajo. Oh Dios, oramos que tú, Señor, seas dándole la gracia allí donde la has puesto, Señor. Oh Dios, que tu gracia no falte en ella, Señor, en su vida, Dios. Padre Celestial, que la gracia tuya repose allí donde ella va a laborar. Igualmente, Dios, Padre, que la gracia tuya esté en tus hijos, Padre Celestial. Aquellos que abren sus negocios en ese día, aquellos que trabajan domicilio, casa a casa, aquellos que salen a conducir, Dios, en esa mañana, Dios, Padre Celestial, oramos, Dios, para que tu gracia y tu favor esté sobre ellos, Señor. Padre Celestial, esa gracia que llevaba a José delante de grandes, Dios, esa gracia esté sobre la vida de tus hijos que en esta mañana salen a laborar en diferentes áreas, en diferentes actividades, Padre Celestial, que Señor tú puedas bendecir el fruto del trabajo de ellos, Señor amado, en ese día. Oh Padre Celestial, gracias. Asimismo oramos en esta mañana como hemos hablado por aquellos que están en conflictos, Señor, y no solo entre hermanos, Señor, sino en conflictos familiares, Padre Celestial. Oramos para que la actitud correcta esté sobre los hogares, Señor. Padre, para que levantes muchos Filemones que, Señor, cumplan tu palabra. Muchos discípulos también discipulados, Señor, que tengan una fe eficaz para cumplir la palabra, para perdonar, Señor. Padre, que tus hijos, Señor, que entre familia haya perdón, que haya perdón entre esposos, que haya perdón entre hijos, que haya perdón entre padres, Señor, que haya perdón entre sobrinos, tíos, Señor. Sus familiares sean restablecidos, porque hay gente dispuesta a tener una fe eficaz, una fe que se pone en práctica en medio de la dificultad, en medio de las transgresiones, Señor amado, que pueda haber perdón entre hogares, entre familias en ese día, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que haya relaciones sanas en medio de los hogares, que haya relaciones sanas entre parejas, que haya relación sana entre padres e hijos. Dios amado, te pedimos, Señor, que hoy, Señor, tú puedas obrar en los corazones de los que te conocen para cumplir la palabra, que en este mundo nos puedan reconocer por la fe eficaz que tenemos, porque la fe, Señor, eficaz del justo puede mucho, y esa fe, Señor, se manifiesta en que podamos perdonar, Señor, en que podamos, Señor, aún ayudar a aquellos que alguna vez nos han ofendido, Señor. Oh Dios eterno, gracias por este tiempo de oración, por este tiempo de intercesión, por este tiempo de meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir en ella y a ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Gracias por este nuevo día, porque tú tendrás control de él, porque tú nos ayudarás, porque estarás con nosotros, Señor, porque no nos faltarás en este tiempo, amado Señor, y porque tú, Dios, eres control de todos nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, por ayudarnos y sostenernos en este tiempo, porque has sido bueno y has sido fiel para con todos, Señor. Lo creemos, Dios, y hoy veremos, Señor, tu misericordia y tu fidelidad sobre nosotros en este día y sobre los nuestros. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu precioso Hijo. Tú has sido fiel. Aleluya. Qué bueno es, iglesia, poder decir y reconocer que nuestro Dios no nos faltará, nuestro Dios nos ayudará, porque tenemos un Dios fiel que estará con nosotros y que nosotros hoy viviremos con una fe eficaz, porque nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Por eso dice la canción, Dios ha sido bueno. Amén. Así que les saludamos a todos, les bendecimos grandemente allí donde están en sus casas, a cada uno de los que está conectado. Bendecimos la iglesia de Boitá, la iglesia de Santa Librada y a todos nuestros hermanos de Ciudad Verde. Bendecimos a todos nuestros hermanos que se conectan desde Cundinamarca y fuera de Cundinamarca, y a aquellos que nos inscriben y están participando allí desde otros países. Dios les bendiga grandemente, y qué bueno es poder decirle al Señor, gracias por habernos ayudado. ¿Qué tal si cantamos en esta mañana y terminamos este tiempo adorando al Señor y agradeciendo a nuestro Dios? Porque Él ha sido bueno, nuestro Dios ha sido bueno
y ha sido fiel con nosotros y nos enseña a vivir para Él, nos enseña a levantar nuestras manos delante de Él en confianza plena. Saludos en paz a todos. Para saludar a toda la iglesia de Santa Librada que se conecta desde las 5 de la mañana. Algunos están desde más temprano ya orando. Seguirles diciendo que sigamos confiando en Dios y diligentes en la oración, diligentes en la unidad, diligentes en el amor, iglesia, que esto nos sostiene. Y si nosotros hacemos esto, Dios se ocupará de nuestras necesidades. Es Iglesia de Santa Librada, muchas bendiciones. Y ahí nos seguimos viendo en nuestras actividades que tenemos también. Dios le bendiga a toda Vamos la a iglesia. terminar este tiempo adorando al Señor, amén, y decirle que Dios ha sido bueno, nuestro Dios ha sido bueno siempre. Aleluya, dígale gracias, Señor, gracias, Padre. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dígale, Señor, allí, Señor, gracias. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Gracias, Señor. Tú has sido muy bueno para con nosotros. Tú has sido muy bueno, Señor. Tú has sido muy bueno. Levante sus manos allí en casa y termine este tiempo de oración, de intercesión, de meditación en la palabra, diciendo, Señor, tú serás bueno. Siempre lo has sido y hoy serás bueno con nosotros, Señor. Si algo, Señor, te caracteriza a ti, es que eres un Dios bueno. Te adoramos por ello y te bendecimos porque bueno es nuestro Dios, bueno es nuestro Padre. Dígale allí al Señor con todo su ser. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Nuestro Dios ha sido muy bueno. Iglesia, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Quédese con esto hoy en su corazón, que siempre es necesario aprender a solucionar nuestros conflictos sufriendo agravios. Así que no se preocupe, Dios paga muy bien, haga lo correcto, que Dios paga muy bien. En el mundo le dirían a uno, para pelear se necesitan dos, ¿sí? Que usted no sea el que pone la cuota, sino que usted sufra el agravio, tranquilo. Dios puede pagarte muy bien. Sufra el agravio, usted verá la recompensa en su hogar, en su unión familiar. Sufra el agravio que Dios levantará y Dios paga muy bien. Bueno es nuestro Dios, amén. Dios les bendiga en esta mañana.